El posexilio, el tiempo que va desde el regreso del exilio a partir del decreto de Ciro en el año 538 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo que tiene unas características muy especiales. Hans Urs von Balthasar llama este tiempo el largo crepúsculo, porque es un tiempo en el que el pasado brillante de fe de Israel, el pasado de la alianza, parece haber terminado y no parece tener continuidad. Y sin embargo, la fe sigue adelante. Israel se aferra a la memoria litúrgica de los hechos de la salvación antiguos, se aferra a la lectura de la Torá, de la ley, y se aferra a una esperanza de que no todo ha terminado, a pesar de que parece que así es. Digamos en primer lugar que es un tiempo para la Biblia muy importante, porque es el tiempo en el que se termina la redacción de la Torá, del Pentateuco, utilizando las fuentes anteriores, más antiguas, pero es el tiempo en que se configura los libros del Pentateuco como hoy los conocemos. Es el tiempo también de algunos profetas, el tercer Isaías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Es el tiempo de los libros del cronista, los libros de las crónicas, que intentan conectar con listas genealógicas el presente de Israel con la historia de la salvación antigua, llegando hasta Adán. Al cronista pertenecen también, o se suelen considerar así, los libros de Esdras y Nehemías, porque son crónica histórica, crónica del regreso, de la vuelta del exilio, crónica de la edificación del templo, reedificación del templo, crónica de la reparación de la muralla de Jerusalén por parte de Nehemías y de la repoblación de Jerusalén como ciudad bien compacta, celebra el Salmo. El posexilio empieza con Ciro, rey de Persia, y continúa con los reyes persas, hasta que la Persia pierde la hegemonía por el avance de las conquistas de Alejandro Magno, el emperador macedonio, griego, que lleva el helenismo, la cultura griega, hasta Persia, hasta Egipto. Es el posexilio helenístico, se suele llamar así, del siglo III y II antes de Cristo. En este tiempo se suelen situar los libros de Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el libro de Jonás. Con la victoria de los macabeos empezó una nueva etapa. La victoria de los macabeos duró muy poco. Sus sucesores, mucho menos celosos de la ley, los asmoneos, hicieron más bien los pactos suficientes para permanecer en el poder más tiempo, y así los siglos II y I antes de Cristo, en la época asmonea, dio tiempo también para la redacción de algunos libros, el libro de Daniel, aunque seguramente contaban ya con material precedente, los libros de los Macabeos, el libro de Tobías, de Judith, algunas adiciones a Esther, además de las adiciones a Daniel, la sabiduría de Salomón, en fin, la última etapa del posexilio romana, cuando Roma expande su imperio hasta esta zona y más allá del Medio Oriente, y así termina el tiempo del posexilio con la llegada de nuestro Señor Jesucristo en la época de la dominación romana. El tiempo del posexilio, decíamos, no es especialmente brillante, no es esplendoroso, no hay grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero como hemos visto, es un tiempo muy fecundo para la Sagrada Escritura. ¿Qué ocurría en ese tiempo? ¿Por qué Hans Urs von Balthasar le llama el largo crepúsculo? Son 500 años desde la vuelta del exilio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Son 500 años con el problema de que la alianza establecida por Dios con Israel parece haber desaparecido en algún momento con el exilio. Parece que ya no hay una continuidad entre lo prometido a Abraham, la tierra, lo realizado por Moisés, en la época de los jueces y de la monarquía. Parece ser que la alianza se convierte en una idea y que no tiene un refrendo histórico claro, una figura histórica, una realización histórica que pueda ser reconocible. Es verdad que en el momento más alto de la profecía de Israel se anuncia la coincidencia de la gloria de Dios con la noche de Israel, especialmente con el siervo de Yahvé en el segundo Isaías. Pero no era posible interpretar sin el Señor Jesucristo estos cánticos del siervo de Yahvé. No era posible unir de esta manera la gloria de Dios y la noche del abandono por parte de Dios. Así que Israel persevera en una fe oscilando, intentando abrir siempre su esperanza, tentado a veces de transformar esa esperanza en una expectativa más bien humana. Ellos, los israelitas de esta época, que empieza a ser la época propiamente judía, es el judaísmo, es la forma de la religión de Israel después del exilio. Ellos cuentan con las profecías grandes que alternaban oráculos de castigo, oráculos de promesa de felicidad, oráculos de la desgracia de Israel y de Jerusalén, oráculos del restablecimiento de Israel y de Jerusalén. Hay salvación, está prometida, pero no llega. Y no se ven signos de que lo que Santo Tomás de Aquino llama sacramentos de la antigua alianza, es decir, signos de la presencia de Dios en Israel, no se ven ya o se han debilitado mucho. La tierra misma en el exilio se pierde, la tierra era la promesa hecha a Abraham. Hay profetas en este tiempo. El eco de esta profecía no llega muy lejos, no llena el horizonte de Israel como las profecías de Jeremías o de Ezequiel. Zacarías y Malaquías son los primeros profetas de este tiempo y ellos refuerzan el culto, vuelven a invitar a perseverar a la reconstrucción del templo, al ejercicio del sacerdocio, un ejercicio fiel, a pesar de las condiciones precarias en que podía ser ejercido en el templo de Jerusalén. De modo que la voz de la profecía en esta época no resuena con mucha fuerza. Y el silencio de Dios se vuelve inquietante. Hay tres caminos que se abren para la esperanza de Israel en esta época. Tres caminos peligrosos, pero al mismo tiempo caminos de fe. O sea, caminos de fe que Dios concede, pero que contienen un riesgo de de perder las proporciones. Un primer camino es propiamente el llamado mesianismo. La promesa de que el Salvador está por llegar. Hija de Sión, alégrate. Tu Salvador está aquí, está a la puerta. La salvación no tardará. La salvación viene ya. Viene el ungido del Señor que restablecerá todas las cosas. No puede dejar de conmovernos la fe de Israel, que en las condiciones tan precarias en las que vive, acepta esta profecía como palabra de Dios, sí, aunque la realidad histórica parece negarle toda realidad. Para el mesianismo necesita, por decir así, dejar de mirar el presente nada halagüeño, el presente de precariedad, y lanzar la mirada hacia un futuro que no se sabe cómo conecta con este presente. Esta es la debilidad del
mesianismo, que sin el Mesías, sin el Señor Jesucristo, se perderá en una expectativa más bien humana de realización del pueblo, de la nación. Por eso se sigue hablando de mesianismos en un sentido negativo, de promesas de salvación política o económica, o mesianismo de la ciencia, en el mismo sentido que aquí empieza, en este tiempo de largo crepúsculo empieza. Huir hacia el futuro que viene, al futuro que se acerca, puesto que en el presente no parece estar presente Dios. ¿Qué pasará con este mesianismo? El largo crepúsculo es necesario para que pueda venir nuestro Señor Jesucristo y recoger toda la historia de Israel. Él dará sentido a este mesianismo. Desde luego lo purificará de todo lo que contenga un movimiento demasiado humano, no obediente a Dios. Lo purificará de toda expectativa humana. Pero es bueno situarse también en la historia antes de la venida del Señor y pensar cómo podría actuar este mesianismo en la conciencia de fe de Israel. Otro movimiento de esta época es la llamada apocalíptica. No nos referimos al libro del Apocalipsis ni a las partes apocalípticas del libro de Daniel, del libro de Zacarías. No nos referimos a un modo de pensar que llega a ser en Israel un género literario, una manera de escribir. Es como un salto hacia el cielo, puesto que la salvación nos llega en la historia. ¿Qué tal si la vemos realizándose en el cielo? Intentando que entonces la ciudad realizada, el pueblo liberado, descienda desde su realización divina en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, a este mundo. La apocalíptica produjo muchos libros. Está hecha normalmente de visiones que algún elegido de Dios tiene, por las que es arrebatado. Contempla la realización de la salvación definitiva en el cielo y así anima a la fe de los que están en la tierra. Pero nos damos cuenta del peligro, de la desconexión. Hay otro camino que intenta Israel y que se refleja también en la Escritura, el camino de una sabiduría como la que encontramos en el libro del Eclesiástico y en el libro de la sabiduría. Una sabiduría que se despega de la historia de Israel y de alguna manera conecta con la filosofía griega, con el modo de universalidad de la filosofía. De ninguna manera se reniega de Israel y de la fe de Israel, pero se intenta interpretar la historia de Israel como un principio absoluto, universal, y entonces no es tanto ya el evento histórico, el acontecimiento en la historia de la gloria de Dios que salva a los hombres, sino una visión universal de toda la creación, de todas las cosas, del hombre, en donde Dios tiene la última palabra, la sabiduría de Dios tiene la última palabra. Vemos el riesgo, despegarse de la historia. Este paso de la fe de Israel, que entra en contacto con la filosofía, será muy importante para la evangelización futura. Los tres intentos eran necesarios. Los tres tenían su riesgo. Los tres tienen que ser recogidos por el Hijo de Dios para que tengan pleno sentido. Los tres nos hacen comprender cómo la fe de Israel, la esperanza de Israel, necesita una apertura hacia algo que en la medida en que es un recurso meramente humano, será un fracaso. No se puede hacer de la salvación de Dios un futuro inmediato que se acerca sin saber, sin reconocer al Salvador, como el caso del mesianismo. No se puede conocer la salvación en el cielo para de alguna manera hacerla descender a la tierra, como intenta la apocalíptica. No se puede hacer de la salvación
de Dios en la historia, de la configuración de una historia de salvación que Dios ha hecho con Israel, no se puede hacer un principio filosófico. No es filosofía humana la salvación de Dios, es acción divina con los hombres en la historia. Sin embargo, en lo que estos tres intentos tienen de apertura, permiten enlazar el pasado de la alianza, el pasado de Israel, con su ley, los profetas, con la fe de Abraham. Permite enlazar todo esto con el Señor Jesucristo. Él definirá, Él dará contenido a estos intentos, a estas tres aperturas. El largo crepúsculo nos educa en la fe. Nos hacen comprender todas estas páginas de la Escritura, que la salvación hay que esperarla ciertamente de Dios, que no podemos reducir la salvación a una expectativa nuestra, no podemos definirla como nosotros la esperaríamos, que no podemos huir ni hacia el futuro mesiánico, ni hacia lo alto apocalíptico, ni huir hacia el cielo, ni huir hacia el futuro. El largo crepúsculo nos enseña que la esperanza está en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios ya ha hecho, en la fecundidad de lo que Dios ya ha realizado como historia de salvación. El largo crepúsculo nos enseña que sí, que hay que abrir la fe, la doctrina de la fe a la verdad filosófica, a la verdad que han conocido también los hombres sabios de todo el mundo. Pero el largo crepúsculo nos enseña que no es comparable de ninguna manera la palabra de Dios, la sabiduría que hay en ella, con la más alta filosofía. A veces parece que en nuestra época podría parecerse a este largo crepúsculo cuando no se ven realizaciones de la salvación, cuando más bien se ve que crece la descristianización, el tiempo de la desgracia, como dice el poeta Charles Peguy. Si a los primeros cristianos les tocó celebrar, administrar la gracia, a nosotros nos parece tocarnos en esta época administrar la desgracia, la pérdida de la gracia. Por eso es inspirador este tiempo del largo crepúsculo. Y desde luego, abriendo de nuevo las páginas de la Biblia del tiempo del posexilio, abriendo la Biblia como cristianos y leyendo desde el misterio de Cristo, podemos recibir mucha luz para vivir fielmente nuestra fe en la historia, en la vida que Dios nos da.